Buenas noches, amigos y hermanos que nos acompañan el día de hoy en la programación. Primeramente quisiera agradecer a Dios por permitirme compartir con ustedes las enseñanzas de la Biblia. También quiero dar gracias a mis amigas Ruth y Helen Alcántara por la invitación. Y primeramente quisiera presentarme con ustedes. Mi nombre es Nikki Huesca y soy mexicana. Vivo en los Estados Unidos, en el estado de Florida, y estoy estudiando Healthcare Administration, Administración del Cuidado de la Salud, en la Universidad Adventista que se encuentra aquí también en Florida. Esta noche para mí es un privilegio dirigirme a todos los miembros de la Iglesia Central Quisqueya. Y a la gente que nos está mirando también, visitas, amigos, mediante las redes sociales. Y esta noche quisiera contarles que mientras yo me preparaba para este tema, estaba buscando algún personaje bíblico de quien yo podía hablar. Pues no quería hablar de algo, sino quería hablar de alguien. Y me puse a pensar, a leer biografías de personajes bíblicos. Y mientras leía, me di cuenta que ellos no son tan perfectos como nosotros a veces pensamos o nos imaginamos. Y realmente a mí eso me trajo paz espiritual. Pero también fueron utilizados por Dios. Entonces, encontré que en las historias de cada uno de ellos tuvieron errores y algunos muy graves. Y como les había comentado, a mí eso me dio paz espiritual porque sabiendo yo que no soy perfecta y nadie es perfecto, y sé que yo tengo errores y defectos, encontré paz porque encontré que Dios puede usarme a mí y usarte a ti, así como usó a estos personajes bíblicos que vemos en la Biblia. Ahora, quisiera aclarar que esto no debería ser una excusa para nosotros, para que nos anime a cambiar y a ser mejores personas, mejores humanos, mejores cristianos, hijos, padres o hasta miembros de la iglesia. Esto no debería ser una excusa para nada. Al contrario, esto nos debería de motivar a nosotros para ser diferentes. Y con esto me gustaría ilustrarlo con un ejemplo. Por ejemplo, yo soy una hija y sé que a lo mejor yo no soy la mejor hija, pero mi pensamiento no debería de ser, así soy y que me aguanten o así me acepte mi padre o la gente. Esto al contrario, como les decía, debería de ser así. Esto más bien debería animarme a mí a ser mejor hija, a ser mejor persona. Sé que no lo soy y no soy la mejor, pero debo tratar de ser lo mejor que puedo ser. Ser diferente. Entonces me surgió una pregunta, la cual me gustaría hacerles a ustedes esta noche. ¿Por qué Dios escogió a estas personas para dar un mensaje o presentarlo aquí en la tierra? ¿Por qué? Por ejemplo, voy a nombrar algunos. A Moisés, un hombre muy inseguro de sí mismo, con baja autoestima y tartamudo. También Gedeón, un hombre miedoso, que siempre buscaba esconderse de los madianitas, los cuales eran una amenaza, como nosotros ya sabemos. También Pedro, un hombre pues no ilustrado, sin estudios, incluso se le consideraba vulgar. Entonces yo me puse a pensar, ustedes se han puesto a pensar, que si Dios pudo usar a esos personajes que están en la Biblia, si pudo utilizarlos a ellos con todos y sus graves errores, defectos, aquí en la tierra,
Dios puede utilizarte a ti y a mí también. Y no estoy preguntándoles aquí, no estoy haciendo una pregunta, estoy haciendo una afirmación. Dios puede utilizarnos, puede utilizarme para marcar la diferencia aquí y en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, a cualquier lugar donde nosotros nos presentemos y estemos ahí presentes, hacer una diferencia y marcar la diferencia. Ok, es verdad que ninguno de estos personajes fueron perfectos, como lo acabo de mencionar, y ya lo sabemos. Todos ellos tienen errores o tuvieron errores, también nosotros, y tienen faltas y pecados, pero hay algo que encontré aquí en la Biblia, estudiándola, que todos ellos tenían en común. Y eso fue que Dios los utilizó, a los cuales marcaron una diferencia. En medio de cada uno de ellos se desenvolvía, donde ellos iban o donde ellos se desenvolvían a su alrededor, marcaban una diferencia. Pero ¿acaso sabes qué era? ¿Sabes cuál fue la diferencia o qué pasó ahí? Era su disposición para ser utilizados por Dios. Disposición. No era lo que ellos tenían para dar, ni tampoco el diploma que poseían, ni tampoco a la universidad a la que fueron, o tampoco el dinero que tenían. No era nada de eso. Nada de eso, hermanos, les servía. Era solamente la disposición que ellos tenían hacia Dios, que estaban dispuestos a servirles y a hacer cualquier cosa que Dios les mandaba hacer. Dios está buscando de mí y de ti disposición a servirle. Por lo tanto, debes saber que Dios no está buscando a gente perfecta. Está buscando a gente que está dispuesta a servirle, como lo mencionaba. Y si tú estás dispuesto, me pregunto si tú estás dispuesto esta noche. Me gustaría que cada uno de los hermanos, amigos que nos acompañan, que están ahí, hagan esa pregunta personal y se pregunten ustedes mismos, ¿estás dispuesto a servirle a Dios? Entonces, me gustaría empezar con una oración el día de hoy antes de abrir nuestra Biblia. Entonces los invito a todos aquellos que están ahí, bajen su rostro y cierren sus ojos para una oración. Padre Celestial que estás en los cielos y el día de hoy que nos acompañas, te pido por favor que estés con cada uno de nuestros hermanos y amigos en esta programación y especial conmigo, que voy a estar dando el tema de esta noche. Y ahora que vamos a abrir tu Biblia, abras nuestros corazones, nuestros ojos, nuestros oídos, para que podamos prestar atención total para lo que tú tienes esta noche preparado para nosotros mediante tu palabra. También te pido para que te quedes con los hermanos ahí de nuestra iglesia Quisqueya Central, que los sigas bendiciendo en sus programaciones y en todo que ellos tengan que hacer. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ok, entonces me gustaría que abrieran sus Biblias en Romanos 12:2. Y una vez que hablan sus Biblias en Romanos 12:2, voy a dar un tiempo para que hablan sus Biblias. Dice así: no se amolde al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ok, este versículo habla de muchas cosas, como lo podemos leer y lo podemos ver, pero me gustaría enfocar algo en específico en ese pasaje, que es la parte donde dice, no se amolden al mundo actual. En otras palabras, que no sigamos lo que la otra gente dice o hace, porque a veces lo que la gente hace no es bueno.
a veces lo hacemos o lo seguimos porque es la moda o no sé, por la moda. Pero a veces también en la vida espiritual muchas veces pasa que porque, no sé, yo estoy sufriendo o usted está sufriendo, o la estás pasando mal o la estoy pasando mal, es por eso que el enemigo nos puso una piedra de tropiezo. Muchas veces nuestro pensamiento es así o llegamos a pensar así. O si estamos bien, también, porque si estamos bien, podemos pensar que Dios está con nosotros. O muchas veces también no es así. En muchas de las circunstancias en las que nosotros estamos, es porque tú o yo nos pusimos en ese lugar o te pusiste en ese lugar específico. En este tema que yo titulé, tiene como título Somos llamados a ser diferentes, somos llamados. Pero debo estar seguro, o ustedes deben estar seguros, quién nos llama y qué voz estamos nosotros escuchando. Tenemos que asegurarnos de ser llamados por el Espíritu Santo, y no por otra voz de otros hermanos, de otra gente, o incluso a veces nuestra propia voz o nuestro propio, lo que nosotros queramos hacer. Y no debe ser así, hermanos. Ok, ahora, ¿acaso ustedes sabían que nosotros o ustedes no eligen el campo donde las batallas se llevan a cabo? O sea, nosotros no escogemos el campo donde peleamos nuestras batallas. Ahora, esto me gustaría ilustrarlo en la Biblia también, si nosotros nos vamos a Mateo 4:1, y dice: entonces Jesús fue llamado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ok, aquí en la Biblia dice exactamente, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque no se puede ser tentado por el mal, ni tentar a alguien por eso. Pero, ¿será que aquí entonces nosotros encontramos una contradicción? La Biblia puede estar llena de partes donde hay muchas contradicciones. Cuando nosotros lo leemos superficialmente, claro. Pero nota aquí lo siguiente, hermanos y amigos que nos acompañan. En el pasaje no dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para tentarlo o empujarlo a la tentación. Allí dice que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál será la diferencia? Bueno, el diablo no se iba a quedar tranquilo dejando a Jesús, que pues comenzara su ministerio sin haber tratado de destruir su imperio o tratar de impedirlo, o sin hacer todo lo posible para no hacerlo. Obviamente el diablo no se iba a quedar cruzado de manos tranquilo, obviamente. Por lo tanto, el Espíritu sabía las intenciones que Satanás tenía. Y entonces lo que hizo fue elegir el campo de batalla en el cual donde se realiza el conflicto, este conflicto del cual estamos hablando. Este hecho es muy importante porque el Espíritu eligió el desierto donde se iba a llevar a cabo esta batalla. El Espíritu eligió el desierto debido a que consideró que era el lugar apropiado para preparar a Jesús para el conflicto que tenía por delante. Entonces, generalmente en el desierto que el Espíritu nos lleva para que seamos tentados o probados, sin embargo, muchas veces nos resistimos a entrar a Él o no queremos entrar a Él. Pero, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús debía ser tentado? ¿Acaso no era Él el Hijo de Dios? ¿Por qué?
Ok, precisamente, hermanos, precisamente era porque Jesús había venido aquí a compartir la suerte del hombre y como hombre debía vencer el tentador o el tentamiento que tenía, mostrándonos que no solo vino a pagar la sentencia por nuestro pecado, sino que vino a mostrarnos también cómo se vence el pecado o cómo nosotros podemos vencer al pecado. Por eso les decía que no creas o no se crean que porque están entrando en tentación es o el diablo o Dios me puso aquí. No, es porque nosotros nos pusimos en esa situación y porque el Espíritu permitió que a veces también nosotros ponernos en esa situación para poder elegir, bueno, Él eligió el campo de batalla donde nuestra batalla iba a ser llevada. Asegúrense que fue el Espíritu Santo que eligió el campo de batalla y que no fueron ustedes o que fui yo o nosotros. Entonces, analiza. ¿Hay algún lugar en que estás frecuentando al que Dios te ha dicho que no vayas? O yo te diría, aléjate. Entonces, aléjate porque el Espíritu no te está llevando ahí, te está llevando tú. ¿Hay alguna amistad en que estás frecuentando que sabes que no estás de acuerdo con la voluntad de Dios? Háganse esa pregunta. ¿Acaso tienes alguna amistad que te está llevando a pasos donde no deberías de ir, o lugares, o ver, o escuchar? No, todos nuestros sentidos. Analicen. Entonces, no te está llevando el Espíritu Santo, te está llevando tú. Entonces, aléjate porque el Espíritu no te está llevando ahí. Entonces, yo pediría fuerzas. Ustedes pidan fuerzas para que puedan dejarlo y dejar todo eso que no nos sirve. No te expongas a algo que el Espíritu no tuvo la intención de exponerte. Entonces, imaginemos que estás comenzando un negocio que compraste, que compromete tu integridad. Y después, interrúmpelo. Yo diría que lo interrumpas ya mismo, porque aunque pienses que puedes perder el dinero o una gran oportunidad, porque el Espíritu Santo a lo mejor no te está llevando a eso y no te está guiando a ese negocio. Entonces, a lo mejor estás mirando algún tipo de películas, shows en la televisión, Netflix, yo no sé, que no están de acuerdo con los buenos principios. No te justifiques y déjalas antes de que tu mente quede quebrantada para una gran caída. Ok, tú y yo seremos tentados. Eso es algo que no podemos evitar. Seremos tentados, queramos o no. Y sin embargo, no nos corresponde a nosotros elegir el campo de batalla a donde nosotros vamos a llevar nuestras batallas o donde vamos a ser tentados. Eso solamente le corresponde a alguien y ese alguien es el Espíritu. Porque si nosotros lo hacemos, les voy a decir algo, es seguro que vamos a caer o caeré. Vamos a caer porque no estamos dejando que el Espíritu haga su trabajo. Entonces, suficientes tentaciones ya tenemos en nuestra vida como para nosotros estarnos poniendo o estar eligiendo un campo de batalla a donde vamos a ser tentados. Una cosa debes aprender como discípulo es que no debes buscar tus propias tentaciones. Recuerda, tú no debes elegir el campo de batalla. Haz un alto ahora mismo, hermanos, les pido que hagan un alto lo antes posible y deja que el Espíritu de Dios te lleve a una entrega total a Él. Y pídele
perdón. Pídele perdón por la eternidad y huye de ese lugar donde el Espíritu no te ha llevado. Deja que Él sea el que elija esos campos donde pelearás tus batallas. Y entonces todas las luchas estarán aseguradas con la victoria. Ok. En la última tentación de Jesús, Satanás le ofreció lo que venía a buscar. No sé si recuerdan esa parte que se encuentra en Mateo 4:9. Bueno, voy a esperar un momento que busquen en sus Biblias, Mateo 4:9. Y dice así: todo esto te daré si te postras y me adoras. Dios tiene solo un camino. Y quiero decirte que no es tu tarea decidir cuál es. Esa decisión está reservada solo para Él. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar el camino por el cual Él nos quiere llevar. Pero a ti no te toca decirle a Dios si puedes cruzar ese camino o no. Es solamente Él tiene la decisión. En la vida de un discípulo no hay tal cosa como discutir para llegar a una conclusión. Las condiciones y la conclusión de lo que se debe hacer o seguir ya están puestas por Dios. Ya están puestos por Dios. Tú eres libre de aceptarlas o no. Eres de lo único que tú eres libre de hacer. Aceptarlas o no, pero no de elegirlas. Pero en ningún momento, hermanos, en ningún momento te toca opinar respecto al asunto. Es la razón, esa es la razón por la cual Jesús siempre señaló que para poder entrar al reino en los cielos, era necesario nacer de nuevo. Ya que un corazón orgulloso como el mío y como el tuyo, naturalmente desea imponerle a Dios las condiciones. Esa es la evidencia de que todavía no hemos recibido ese maravilloso milagro que nos hace humildes para aceptar las condiciones que Dios tiene para nosotros. En el versículo que es Mateo 4:9 que les decía hace unos momentos, dice, lo volveré a leer otra vez, dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero, ¿acaso qué era lo que había venido a hacer Jesús al mundo? ¿Qué era lo que venía a hacer? ¿No había venido a recuperarlo para Dios, acaso? Ahora Satanás le estaba ofreciendo algo pues mejor, más fácil, que algo a comparación del que ya venía a buscar. Lo que había venido a buscar, pero con una diferencia. Se lo estaba ofreciendo a través de otro camino. Uno en el que Dios no había señalado. Dios no le había puesto ese camino. Un camino más cómodo, más rápido, sin tanto sufrimiento. Con solo un segundo de adoración, hermanos, y postrarse, Él podía haber tenido lo que quisiera. Jesús podría conseguir aquello que venía a buscar fácilmente. Sin necesidad de sufrir el peso en la cruz, solamente con un segundo de oración, hermanos. En otras palabras, Satanás le estaba ofreciendo a Jesús un camino alternativo a la cruz. Quiero decirte que esta tentación no es fácil o no fue fácil para el maestro. Por el episodio sucedido en el Getsemaní, años después, podemos ver que para Jesús no fue fácil el camino que Dios le marcaba. Tres veces Jesús le pidió a su Padre que cambiara el camino que debía de recorrer para salvar al hombre. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús oró pidiéndole a su Padre que cambiara el camino, ese camino,
Él derramó, hermanos, gotas de sangre en su ruego. Sin embargo, Dios, el Padre, aquel que deleitaba a su Hijo, su propio Hijo, le había mandado ángeles para anunciarlos, el que había creado el universo por medio de él, aquel que era centro de todas las enseñanzas del carpintero. No dijo nada. Dios lo único que hizo fue silencio. Y ese silencio fue más que suficiente para Jesús que entendiera que había solo un camino. Y ese camino era el de la cruz, solamente ese. Algunas veces, cuando tú oras a Dios o cuando yo oro a Dios, Él también hará silencios. Y cuando eso sucede, no dejes de rogarle, pero entiende que ese silencio quiere decir que debes seguir el camino que está delante de ti. Aunque no sea de tu agrado y no nos guste, ese es el único camino que Dios tiene preparado para ti. ¿Vas a sufrir? Sí, a lo mejor. Pero es el único camino que Dios tiene para nosotros y lo tenemos que tomar. Tu decisión es tomarlo o no. No trates de forzar la voluntad de Dios. No olvides también de rogar, hágase su voluntad y no la mía. Es muy importante hacer siempre la voluntad de Dios, no la de nuestra, porque si hacemos la nuestra, no vamos a tener la victoria. Satanás, como ya sabemos, no tuvo éxito con Jesús porque el corazón del maestro estaba claro que aunque el camino de Dios no era el más fácil ni el más atrayente, era el único. Recuerda a Abraham, a Jacob y al pueblo de Israel, a Sansón y a David, quienes cuando quisieron tomar un atajo, lo único que lograron fue hacer el camino más largo. Ahora, mientras yo comentaba el tema con mi papá, porque él fue el que me ayudó a preparar este tema en esta noche, él me hizo una pregunta y decía así, o más bien también me hizo pensar, ¿tú sabes por qué Jesús no fue tentado más de 3 veces? Y yo me quedaba así como de, no, pues no sé. La verdad no sabía la razón por qué Jesús solamente había sido tentado 3 veces. Y él me dijo así, me dio un ejemplo. Dijo, bueno, la respuesta es sencilla. Cada vez que nosotros vencemos la tentación, nos hacemos más fuertes. En cada tentación que Jesús libraba, Él se hacía más fuerte. Y Satanás más débil. Y asimismo pasa con nosotros también. Cuando nosotros vencemos la tentación en el nombre de Jesús y no caemos, nos hacemos más fuertes en el nombre de Jesús. Ahora, no busques lo más fácil. Hermanos, no busquen lo más fácil, porque si buscas lo más fácil vas a caer. No busques lo más fácil, porque si lo haces, puede ser que te encuentres postrado frente a aquel que quiere destruirte. Y ya sabemos quién es. Recuerda que tu libertad está en aceptar o rechazar el camino que tiene Dios para ti preparado. Eso es lo único que tú tienes de libertad. Escoger qué camino tú vas a tomar, el de Dios o el de Satanás. Pero no tienes en ningún tiempo o manera la decisión de elegir o decirle a Dios, no quiero ese camino, quiero este. Nunca. No imponer las condiciones tampoco. Y aunque no nos guste, porque va a haber muchas veces que no nos guste el camino de Dios, es la única manera de llegar a su trono a través de la cruz. Cuando nosotros entramos a la vida cristiana, entramos como discípulos. Pero no deberíamos quedarnos ahí. Es como en un trabajo. Debes escalar y buscar un puesto mayor. Empiezas por abajo y después, poco a poco, vas subiendo. Dios nos pide que dejemos de ser discípulos y nos convirtamos
a apóstoles o en apóstoles. Llegar a ser apóstol es el propósito del discipulado. Todos los que son apóstoles fueron alguna vez discípulos, pasaron por ahí. Pero no todos los discípulos llegan a ser apóstoles. Entonces, el discípulo, aquí van algunos ejemplos del discípulo y el apóstol, la diferencia. Por ejemplo, el discípulo sigue a Jesús. El apóstol es enviado por él. El discípulo predica. El apóstol vive lo que predica. El discípulo muchas veces duda, pero el apóstol ora. El discípulo deja todo por seguir al maestro, pero el apóstol da todo para hacerlo conocer, o llegar a ser como el maestro. El discípulo muchas veces queda chasqueado por las pruebas. El apóstol sabe que son la confirmación de su ministerio. El discípulo se alimenta espiritualmente yendo a la iglesia, pero el apóstol va a la iglesia para alimentar. Ahora, mi deseo en esta noche es que ustedes le pidan a Dios hoy que te dé fuerza para continuar como el maestro hasta el Calvario. Porque si así lo haces, entonces llegarás a ser apóstol y nunca más lo dejarás. Que el maestro te bendiga y te guarde hasta su segunda venida. Y para terminar el tema de esta noche, me gustaría leer un canto que es el 518 y estoy casi segura que es en el himnario viejo, no el que tenemos ahorita, el nuevo. Y tiene como título 518, permíteme. Jesús está buscando voluntarios hoy, que tiene que ver con lo que acabo de hablar esta noche y lo que vengo hablando. Y dice así: Jesús está buscando voluntarios hoy, que a la ruda lucha luego puedan ir. ¿Quién está dispuesto a escuchar su voz, siendo voluntario, listo a compartir? ¿Quién? ¿Quién está dispuesto? Nos cercan las tinieblas densas del error. Vamos sobre abismos hondos de maldad. Para destruirlas llama el Salvador. Muchos voluntarios que amen la verdad. La lucha es contra el vicio, la pereza, el mal, contra la ignorancia de la ley de Dios. Es una campaña que no tiene igual. ¿Quieres ir a ella de Jesús en pos? ¿Quieres ir? El triunfo significa que domine el bien, que los hombres se amen y que la verdad reine en las conciencias, siendo su sostén. Y ha de ser, si ayudas, una realidad. De Cristo voluntario, tú puedes ser. Otros se alistan. Hazlo tú. Cristo es nuestro jefe. No hay por qué temer. ¿Quieres ser voluntario de Jesús? Ahora, me gustaría terminar con una oración el día de hoy y espero que este tema haya sido de gran bendición para todos y vamos a postrar nuestras cabezas para orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tema que tú acabas de tener para nosotros. Te pido por favor que estés con cada uno de nosotros y que nos ayudes a pedir sabiduría para poder nosotros pelear las batallas que tú tienes para nosotros. Las batallas que tú ya sabes desde un principio, antes de que nosotros naciéramos, que íbamos a pasar. Te pido por favor que nos ayudes a elegir tu camino y no el camino del mal, de Satanás, del diablo. Que solamente nos hagas entender
que hay un camino y ese camino eres tú. Que nos hagas entender que aunque a veces nos duela, que nos vamos a caer, a tropezar y a lastimar, y a lo mejor no nos guste ese camino porque sea muy doloroso o sea muy difícil, que nos hagas entender que ese es el camino mejor y perfecto que tú tienes, que porque aunque nosotros y el ojo humano no lo vea perfecto, para ti es el perfecto, porque tú sabes lo que es lo mejor para nosotros y tú sabes que ese camino nos va a hacer fuertes, sabios, mejores cristianos, hijos, padres, hermanos en la iglesia o cualquier situación en la que nosotros nos presentemos. Te pido por favor que estés con mis hermanos allá en Santo Domingo, los cuides, los bendigas y que te quedes con ellos en sus batallas diarias, ya sean financieras, de salud o hasta misma en la iglesia. Sabemos que también el enemigo está trabajando como tú estás trabajando. Quédate con ellos y danos esa sabiduría para seguir a diario y entender eso que tienes preparado para nosotros y ese camino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias por la invitación, como lo había comentado. Que tengan bonita noche y ojalá espero verlos en el futuro en otra programación. Buenas noches.